Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Venga. ¿Acaso no está escrito? Espera. ¿Acaso no está escrito? Mi casa se llamará casa de oración. Mi casa se llamará casa de oración. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Listen to me like you've never listened to me, ever in your life. We have got to lay our lives down for the purposes of God. This is not a Sunday school picnic, the Church of Jesus Christ. This is not an invitation to have continuous good times. This is a war for the souls of men. Come out from among them. Run for your life. Because this is about your life. It's not just about an opposing theology or conflicting viewpoint on Jesus. This is about your life. My mind is forever branded with the story that I heard of police officers from the city of New York. As people were fleeing from a crumbling building, there were police officers and firemen and others that were running towards the building saying, "Run for your life," at their own peril. And in some cases I believe they knew they were going to die, but there was a sense of duty. I was crying out to God, I said, "God, oh Jesus, don't let my sense of duty be less for your kingdom than these beloved firemen and policemen were for those that are perishing in the falling tower." We're living in a generation when truth is falling into the streets. I want to be among those that are not running away from the conflict, but running into the conflict and saying, "Run for your life." Run from gospels that focus only on success and prosperity. Run! Run from those who use the name of Christ only for personal gain. Run from those that are picking your pocket in the name of Jesus. Run! Run from gospels that only focus on self-improvement. Run! Run from churches where men and not Christ are glorified. Run! Run! Body of Christ, run! Get out! Don't touch the unclean thing. Run from churches in America and Canada where there is no Bible. There's no cross in the theology. There's no soul-searching word. There's no repentance from sin. There's no mention of the blood of Jesus. Run! It's unclean. Run! Run from churches where you're comfortable in your sins. If you come into the house of God and you've got sin in your life and you're not convicted of it, you're at a table of devils. Run from pulpits that are filled with political men who are using the pulpit of God for a personal political agenda. Run! Run from those who preach division between races and cultures. Run! Run! Get out! Turn it off! Get away from it! They know nothing of God. Run
from ungodly, spasmodic movements and endless, empty prophesying. Beloved church, run for your life. Run from preachers that stand and tell stories and jokes. Run like you've never run before. Run! 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 Qué maravilla de prédica, siempre que la pongo me maravillo. Corre por tu vida. Qué bendición poder predicar de esa manera. Amada iglesia, corre por tu vida, corre como nunca antes has corrido. Mi mente quedó impactada cuando escuché un oficial de policía que decía, mientras las torres se caían y ellos decían salgan del medio de ahí, ellos corrían hacia las torres, sabiendo que podían morir, pero era su sentido del deber el que los llevaba. La iglesia no puede estar llena de púlpitos de políticos, corre por tu vida. Sal, no te sientes en mesas de demonio. Amada iglesia, corre de lugares donde se predica prosperidad, donde se predica división entre razas, nacionalidades, color. Corre, huye. Nada tienen de Dios, no conocen a Dios. Corren de ahí. Qué maravilla de prédica. Qué maravilla de prédica. Gloria a Dios por ese pastor, discípulo de nuestro pastor, que el libro que estamos aprendiendo exhorta a la iglesia, de David Wilkerson, su copastor, David Carton. Realmente una maravilla que puedan escuchar prédicas de ellos, porque predican la verdad de Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por este miércoles en donde seguimos aprendiendo de tu palabra, de tu gloriosa palabra, la que es capaz de transformar a los hombres malos y cambiarlos a hombres de Dios. Hermano Juan, bendiciones, querido. Juan es el encargado de traer la oración esta noche. Ponerme el micrófono. Sí, bendiciones, hermano pastor, bendiciones. Amén, bendiciones. Que nos sintonizan a través de las redes sociales. Gracias por estar aquí una noche más. Le doy gracias a nuestro Dios porque nos da un día más de vida, un día más de, una vez más, que nos podemos ver y que podemos alabar y glorificar su santo y divino nombre. Qué lindo y cómo se puede percibir las palabras en ese sermón del pastor, que donde dice corre, corre, lo dice con unas palabras, un sentimiento que realmente se puede percibir con ese amor, con ese mensaje que va, es penetrante. Gracias, hermano pastor, porque nos comparte esos mensajes tan tremendos que los podemos percibir y que son tan muy buenos, tan edificadores para nuestras vidas. Hoy, pues, yo estoy muy agradecido con nuestro Dios por este día más de vida que nos ha permitido. Gracias porque me da el privilegio de ser parte de este servicio de esta noche, y por la salud de cada uno de mis hermanos, de mi familia y por todas las cosas que realmente nos pasan y que son para bien. Gracias, hermano pastor, por darme esta oportunidad. Deseo antes hacer una pequeña oración y después seguidamente compartir con ustedes una lectura bíblica. Por favor, oramos, me acompañen en oración. Amado Padre que estás en el cielo y en la tierra, gracias Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu divina misericordia
que tienes con cada uno de nosotros y con muchísimos más, Señor, que a diario claman a ti, Señor. Bendice a cada uno de todas estas personas que realmente pueden confiar en ti, Señor. Así como también te ponemos en tus manos de amor a todas aquellas personas, amigos, familiares y otras personas que no conocemos, que todavía no te conocen, Señor. Por favor, te rogamos, Padre, que les des una oportunidad, que permitas que ellos puedan, Señor, clamar a ti para que tú puedas derramar abundantes bendiciones, así como las derramas en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a nuestra iglesia. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que a través de las redes sociales en diferentes países nos acompañan para compartir tu palabra. Bendice a cada uno, Señor, de sus niños, de los familiares y todos aquellos que están pasando problemas, Señor, de enfermedad, problemas de diferentes circunstancias. Ten piedad de ellos, Señor, y permite que puedan ellos confiar en ti para que tú, Señor, puedas obrar en sus vidas. Gracias, Señor, por este momento que nos permites alabar y glorificar tu santo y divino nombre. Te ruego que bendiga, Señor, a nuestro pastor que pondrá tu palabra. Permite que esa palabra, Señor, nos nutra y que sea de bienestar para nuestras mentes, para nuestra vida espiritual, y que podamos, Señor, utilizarla para llevarla a otras personas que estén necesitados de ella. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Y ahora, hermanos, deseo compartir con ustedes una pequeña lectura bíblica que se encuentra en Isaías 12, del 1 al 6. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste con mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios, es salvación mía. Me aseguraré y no tomaré por fortaleza, y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh morada de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gracias, bendito Padre. Amén y amén. Ahora seguimos con nuestro pastor, que nos traerá la palabra de esta noche. Bendiciones, hermanos, y esperemos que lo gocemos en su palabra. Que Dios les bendiga. Amén, Juan. Bendiciones. Hermosa Amén. Oración, hermosa palabra que tenemos Amén. para esta noche. Cada uno de ustedes, hermanos, puede sentirse identificado en esa oración que hizo Juan, pidiendo por todas las necesidades y pidiendo por estas personas que todavía no han venido al Señor. Y sabemos que Él es perfecto. Y hoy vamos a continuar con este lindo libro
exhorta a la iglesia del pastor David Wilkerson. Y el tema de hoy es oír la voz de Dios. Realmente el libro es muy, muy hermoso. La semana pasada veíamos cuando se pierde esa intimidad con Dios, cómo recuperar esa intimidad con Dios, la diferencia que había entre David y la diferencia que había entre Saúl en su relación con Dios. Esta semana es el tema 2, oír la voz de Dios, y mi hermano Osman va a traer esta enseñanza. Hermano Osman, bendiciones. Amén, pastor. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Le damos gracias al Señor una vez más por todo lo que Él nos da cada día, ¿verdad? Que una vez más sea Él hablando a través de su palabra. Gracias le damos, Señor. Purifica, Señor, mis labios y mi corazón para poder enseñar, Señor, a tu pueblo. Gracias por el privilegio que me das cada día de estar en tu presencia, Señor. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias por ese amor tan grande. Gracias porque puedo descansar en ti, Señor. Gracias porque no importa lo que estemos pasando, Señor. Tú tienes el control de todo. Tú sigues siendo Dios, no has cambiado. Nos fortalece saber que tus promesas son sí y amén. Y la gloria y la honra siempre será para ti, Señor. Que tu nombre sea glorificado, exaltado cada instante. Que podamos, Señor, ser esa luz en la oscuridad. Que podamos ser la sal como tú nos has llamado, Señor. Que podamos predicar tu palabra con autoridad, con denuedo, sin miedo, Señor, no quitándole ni poniéndole. Que sea tu Espíritu Santo en esta hora una vez más, tocando nuestros corazones, hablándonos a lo más profundo de nuestro ser a través de tu palabra. Que cada vez que leamos tu palabra, Señor, podamos escuchar tu voz, podamos discernir, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias te doy por este día, por esta noche. Bendice a mis hermanos, aquellos que escuchen esta enseñanza, Señor, que pueda ser de regocijo, que pueda ser un aliento para sus vidas, saber de que tú nos hablas, el Dios creador de los cielos y la tierra. Sigue hablando a su pueblo, Él no ha callado y Él cada día trae una palabra fresca para nuestras vidas. Gracias en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar como el pastor decía. El tema de hoy es oír la voz de Dios. Es un tema abierto como lo venimos haciendo cada día, cada vez que nos juntamos para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Cada uno de ustedes está invitado para poder apoyar en este tema. Cada uno de nosotros podemos participar. Si tenemos dudas, podemos expresarlas. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Les quiero leer a Ezequiel 2, dice 2:16, dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La voz de Dios, oír la voz de Dios. ¿Cómo discernimos o cómo entendemos que es Dios quien nos está hablando? ¿Cómo saber que es Dios quien nos ha enviado? ¿Cómo saber que no es nuestro corazón que nos lleva atrás eso que muchas veces puede ser que digamos que es la voz de Dios? Y esta noche, a través de este maravilloso libro, el pastor David Wilkerson nos da 4 principios. Al finalizar la enseñanza voy a leerlo, cómo nosotros
podemos discernir que realmente es la voz de Dios quien nos está hablando, que no es mi emoción, que no es mi corazón, porque sabemos que la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón. Muchas cosas las queremos hacer por nuestras emociones o porque nos gustaría, nos encantaría hacerla que se hiciera realidad. Pero ¿qué es si Dios nos ha enviado? Dice aquí el libro que una de las mayores bendiciones que tiene un verdadero creyente es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios y entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado con un propósito. Nos ha dado, nos ha preparado, cada uno de nosotros, Dios ha preparado el camino que tenemos que recorrer y va a ser diferente en cada uno de nosotros. Indudablemente de llevar la gran comisión, de llevar el mensaje de buenas nuevas, pero Dios nos ha dado cosas específicas a cada uno de nosotros. ¿Y cómo entendemos cuando podemos oír la voz de Dios y decir que realmente es la voz de Dios para que yo sea un pastor, para que yo sea un maestro, para que yo sea un evangelista? ¿Cómo es que yo discierno esa voz? Y hoy en día, y aquí quiero hacer la primera pregunta, ¿podemos escuchar la voz de Dios con la claridad y la certeza con la que lo escuchaban los profetas, con la que lo escuchaba Moisés, a Ezequiel, Daniel? En estos días, ¿podemos escuchar la voz de Dios con esa misma certeza? Amén, hermano Juan, creo que no tiene audio. Sí, amén, hermano, disculpe. Sí, en mi opinión, yo pienso que yo escucho la voz de Dios a través de las escrituras y lo puedo reconfirmar, porque ¿cómo es posible que en estas escrituras que se escribieron miles de años atrás y los actuales acontecimientos están descritos de la manera perfecta? Entonces ahí nosotros, si nos ponemos a analizar, podemos escuchar perfectamente bien la voz de Dios. Y los profetas en aquellos entonces, ellos no fueron, la inspiración de ellos fue diferente porque ellos no tuvieron esta facilidad, esto que tenemos nosotros, que nosotros estamos viendo esta lectura que se escribió miles de años atrás y que los acontecimientos que estamos viendo ahora son exactamente los que están escritos aquí. Y los discípulos, todos esos discípulos de antes, ellos no tuvieron esa ayuda. Ellos fue mucho más diferente. Para poder hacer lo que hacían era porque realmente la inspiración que recibían era divina, pero tenían que hacer cosas diferentes. Amén. ¿Alguien más, hermano, que quiera comentar acerca de esto? Nosotros sabemos que el Señor le hablaba. Vamos a poner a Moisés como ejemplo. A Moisés le hablaba directamente, ¿verdad? Audiblemente. Le hablaba a Moisés. Pero el hermano Juan dice que hoy tenemos nosotros la palabra de Dios, que es la revelación completa de nuestro Señor, ¿verdad? De nuestro Dios a quien nosotros servimos. Y esta palabra, le voy a leer a Timoteo, dice Timoteo 3. Dice 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios.
es el soplo de vida de Dios, es la voz misma de Dios. La escritura es la voz misma de Dios. Dice, inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguir, para corregirnos, para instruir en justicia. Esta es la revelación completa, la palabra de Dios. Como decía nuestro hermano Juan, ellos, los profetas no conocieron todo, ¿verdad? Pero nosotros sí la conocemos todo. Esta es la perfecta voz de Dios. Es como decimos siempre, es el instructivo de un creyente. Es por lo que tiene que ser guiado un creyente. Es la palabra de Dios que es infalible. O sea, la palabra de Dios es perfecta, y entonces, al ser perfecta, tenemos que someternos a la palabra de Dios, y esa es la manera como nosotros nos guiamos hoy en día. Vamos a ir a Hebreos 12, 22. Dices, Hebreos 12, 22 dice, sino que voy a ir un poquito, voy a ir al 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la ciudad celestial, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y dice el 25, mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechemos al que amonesta desde los cielos. ¿Y cómo nos amonesta Dios desde los cielos? A través de su palabra. Si nosotros desechamos esta palabra, que dice, no escaparemos, ¿verdad? Si no escaparon aquellos que desecharon, que subieron al monte que se podía palpar, ahora nosotros que subimos al lugar santo, como dice la palabra de Dios, que nosotros podemos llegar a estar en el lugar santísimo. Así que Dios sigue hablando. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios sigue hablando? Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, como dicen Hebreos. Y podemos seguir escuchando la voz de Dios. Cada día podemos escuchar la voz de Dios. Y a través de esta enseñanza vamos a aprender cuáles son los obstáculos o qué es lo que muchas veces impide que nosotros escuchemos la voz de Dios. Dice en Génesis 3:8, Dios siempre ha tenido un pueblo guiado solo por la voz de Él. O sea, si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿qué voz vamos a escuchar? La voz de Dios. No hay otra voz que nosotros vamos a seguir, porque si nosotros escuchamos otra voz, y por eso es la importancia de discernir cuando Dios nos habla, porque si nosotros hacemos algo que Dios nos ha mandado, vamos a ir al fracaso y vamos a ir en contra de la voluntad de Dios.
de lo que Él no quiere que nosotros hagamos. Así que esa es la importancia de poder discernir cuando Dios nos está hablando. Dice Éxodo 19:21, dice, en Éxodo 19 dice, y Jehová dijo a Moisés, y Moisés dijo a Jehová, y Jehová le dijo, y habló Dios, y Moisés y Dios se hablaban como amigos. O sea, es una relación íntima, ¿verdad? Moisés podía hablar con Dios como nosotros estamos hablando ahorita. Esa era la relación que ellos tenían. Si Moisés hablaba, Dios le hablaba, Moisés respondía. O sea, esa era la intimidad. Por eso es que dice que nosotros, cuando conocemos a Dios, se vuelve una relación personal, una relación íntima, que usted puede hablar con Dios. No sé cuántas veces usted se detiene a hablar con Dios. Cada uno de nosotros sabe la relación que tiene con Dios, pero muchas veces, hermanos, perdemos esa bendición tan grande de poder hablar con Dios por los quehaceres de la vida. Tal vez muchas veces nos sumergimos tanto en los afanes, como dice la palabra de Dios, afanarnos por tantas cosas, ¿verdad? Y dejamos de un lado esa intimidad con Dios. Muchas veces decimos que nos cuesta orar, Y cuando nosotros oramos, ¿qué estamos haciendo? Nosotros venimos y hablamos con Dios a través de la oración. Nosotros hablamos, Dios nos habla. Pero muchas veces no queremos mantener esa intimidad, ¿verdad? Esa intimidad, esa relación, para que Dios nos hable, para que Dios nos guíe, para que Dios, en los momentos que nosotros necesitamos, Dios nos fortalezca. Como vamos a leer más adelante, Dios nos da una palabra fresca cada día. Tal vez muchas veces pasamos desapercibidos y Dios no nos habló porque nosotros no nos acercamos. Como dice, debemos acercarnos al monte santo. Y esa tiene que ser como podríamos decirle así, como nuestra meta, acercarnos al monte santo cada día para tener esa intimidad con nuestro Señor, para poder oír la voz de Dios. Deuteronomio 4:33 dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Le dice, ¿verdad? A Moisés. Le dice a Moisés, ¿ha oído? Dice, pueblo alguno la voz de Dios. Todo aquel que no es un hijo de Dios, ¿cree usted que puede oír la voz de Dios? ¿Cree que Dios puede hablarle a una persona que no es hijo de él, que no es un cristiano, que no es un creyente? ¿Puede Dios hablarle a tal persona? Hablando de una intimidad, hermanos, una intimidad como una relación personal. Una relación personal, porque eso es lo que demanda Dios de nosotros, una relación personal. Yo no puedo interferir en la relación de cada uno de ustedes, ni ustedes en la mía, ni yo en la de ustedes, ¿verdad? Esa es una relación que cada uno de nosotros tiene con Dios. Poder escuchar la voz de Dios cada día es una gran bendición. Amén, hermano. Buenas noches. Sí, buenas noches. Un placer nuevamente estar acá, pues. Yo escuchaba su pregunta al comienzo que decía, pues, que si podíamos hablar con Dios. Bueno, creo yo que en la actualidad, como yo, pues, en mi persona, físicamente, como lo digo físicamente,
o de manera directa, creo que jamás lo va a hacer, pues porque lógicamente solo escuchar la voz de ellos, solo escucharon, como usted lo decía, pues Noé, Abraham, Moisés, pues que lo escucharon, pues no vieron a su cuerpo, a Dios, pero escucharon la voz. Yo sinceramente, como lo decían, y como usted, me imagino que todo el mundo deseamos escuchar una voz, incluso a través de un ángel, pues la voz pues, de Dios, pero creo que para mi persona sería imposible. Pero sí, ya indirectamente, digo indirectamente, pero pongamos una muletilla ahí, directamente, como decía el hermano, a través del libro santo, de la Biblia, pues de la Biblia. ¿Qué hago yo? Yo hago una oración, pido lo que voy a pedir a mi Dios, pues le pido. Estoy comunicándome con Él. ¿Será que me escucha? Claro que me escucha. Y entonces me voy a la Biblia y me contesta. La Biblia creo yo que me responde. Y efectivamente, y esa pregunta es excelente, porque es ahí donde las personas que uno está comenzando a buscar a Dios, es la confusión de algunas personas que se autoproclaman, pues, que ellos es la voz de Dios, que es la voz, escucha, si me escucha a mí, escucha la voz de Dios. Digo yo, en mi parecer, no es así. Yo creo que escucho la voz de Dios a leer estos versículos que usted me está diciendo. Y como el caso que decía, pues en este caso que decía Juan 10, 27, pues, diciendo la voz de Dios. Él diferencia, pues, que lógicamente hay que saber diferenciar la voz. ¿Ven? La voz de Dios hay que saber diferenciar y saber diferenciar la voz de la persona, del ser humano, del hombre. ¿Ven? Ya se dije, pues, a través, ¿cómo la vamos a diferenciar? Y espero que definitivamente estoy saliendo de algunas dudas de mi persona con este tema. Y yo he preguntado a otras personas que tienen conocimiento en este aspecto, definitivamente, ¿vos has escuchado a Dios? Y me dijo que sí. Sí, he escuchado su palabra. Se felicito porque realmente, que directamente, tal vez un sueño, puede ser un sueño que me lo diga, pues. Pero sí, lo puedo escuchar la voz de Dios a través del libro santo de la Biblia, y verla, pues, escucharla. Eso está, hermano. Amén, amén. ¿Alguien que quiera participar acerca de lo que el hermano Gerardo estaba? Dígame, hermano Elbeth. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sí. Se puso, no tiene volumen, hermano. ¿Ahorita sí? Sí, ahorita sí. Ok, Dios les bendiga. Sí, es un tema bien interesante y el Señor, claro, ¿verdad? Ya dejó establecida para nosotros en ese tiempo la palabra que fue su revelación, ¿verdad? Y allí nos habla, pero también depende, como decía usted, la relación. Entre más uno tiene relación con el Señor todavía nos puede hablar con voz audible. Y como dijo el hermano Gerardo, en sueño, yo por lo menos así, personalmente viva, así despierta, nunca he platicado con él de oír su voz como un hombre. Pero sí, yo en sueños les contaba la vez pasada que oí la voz del Señor, que me decía que leyera un salmo, creo que los compartí. Y he oído personas, por lo menos si ustedes se han fijado, cuando el pastor habla, él dice, el Señor me dijo, y sé que tal vez él oye la voz, todos tenemos una manera de oír su voz, aparte de la palabra, ¿verdad? Que es la revelación. Claro que para saber qué es la voz del Señor, tienen que compaginar con la palabra que está escrita, para saber qué es la voluntad de Él, porque el Señor no se puede contradecir. También el hermano Tomás, si ustedes han observado, él habla y él dice, el Señor a mí me lo dijo. Sabe que los hombres, si también vemos la palabra, como los apóstoles, Pablo y todo, ellos, el Señor les habló directamente a ellos.
Entonces, esto depende de la relación que tengamos con el Señor. Vamos a poder escuchar la voz de Él por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guía, y de maneras diferentes, en sueños, en forma como, no sé cómo expresarles, pero de la manera que por lo menos a mí, cuando siento que el Espíritu Santo me manda a hacer algo, es algo que está constantemente, no es mi pensamiento, si es algo que me agita a hacerlo, ¿verdad? Entonces, uno debe de tener también discernimiento, y yo pienso que la forma en que uno sabe que es del Señor cuando está cotejada con la voluntad de la palabra que está escrita, ¿verdad? Así es que eso es lo que para mí es mi testimonio. Amén. La palabra dice, ojalá hoy escuchéis la voz del Señor y no endurezcáis vuestro corazón. Particularmente, nosotros tenemos que entender que el Señor se comunica con nosotros mentalmente, ¿no? No es una voz audible, es la voz del Señor. Yo sé que ustedes conocen la voz del Señor, pero ¿cómo si nunca me habló? Es la voz del Señor. El Señor nos habla. Yo conozco la voz del Señor desde el primer día que me encontró a sus pies, y es inconfundible. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sin embargo, si viene otro y les habla, no le siguen, porque no es el pastor. Y nosotros conocemos la voz de Dios. Ahora empieza a hablarnos, Gerardo, hermana Ilvea, a medida que nosotros empezamos a tener esa relación con el Señor, y es una voz audible, pero a nuestra conciencia. Es una voz audible a nuestro corazón. Entonces yo siempre reconozco la voz del Señor cuando un texto viene y el Señor me lo interpreta en mi intelecto. Después de haberlo leído tantísimas veces y no encontrarle un sentido más amplio, viene la voz audible de Dios a mi corazón y me da una definición de ese texto, en donde yo lo busco con los textos paralelos, lo busco con los hombres de Dios de la antigüedad, y digo, ¡qué maravilla! Lo que el Señor me acaba de decir es lo que predicaban estos hombres de Dios. Y esa era la relación. Ustedes fíjense que cuando Pablo es tirado del caballo, los otros no escucharon la voz. Entonces no fue una voz audible a este oído. Y la Biblia lo dice. El único que escuchó la voz fue Pablo. Entonces fue una voz audible para él. Cuando descendió en el desierto, en el Sinaí, con Moisés, fue esa vez que descendió el Señor en ese lugar, y fue la única vez que descendió así en forma de esa manera que dice, como recién leía hermano Osman, que quedaban espantados, porque inclusive dice que ahora estudios revelan que ahí en el monte está quemado, la roca está quemada, algo tan fuerte descendió en ese lugar, con una temperatura de tantos grados que marcó la piedra. Pero Dios continúa hablando a través de su palabra a nuestro intelecto y a nuestra conciencia. De esa manera nosotros podemos escuchar la voz de Dios hoy. Amén. Gracias, hermanos. Y la hermana Ilvea decía, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está ahí. Nosotros recordemos que por eso el Señor dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir la voz de Dios. Y vamos a continuar. Dice, muchas personas del pueblo de Dios no quieren la responsabilidad de oír directamente la voz de Dios.
no quieren la responsabilidad de oír directamente la voz de Dios, y es lo que vamos a leer en Deuteronomio 5:25. Es cuando el pueblo le dice a Moisés, ¿verdad?, que suba a él y que hable con Dios, porque ellos si hablan, ellos van a morir. Así que Deuteronomio dice: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Y le dice: acércate tú y oye las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabas, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y yo cuando estudiaba esto, el pueblo no quiere hablar con Dios, ¿verdad? Manda a Moisés para que él sea como un intercesor, ¿verdad? Que Jehová le hable a Moisés y Moisés le va a hablar al pueblo, porque ellos no quieren tener esa relación directamente con Dios, por temor, o como dice aquí, ¿verdad? No quieren tener una responsabilidad que Dios le diga directamente: ok, tú vas a hacer esto. Y el pueblo de Dios, tal vez muchos han caído en eso, que no quieren una responsabilidad. Pero yo veía esto y digo: ok, está bien que vamos a suponer que usted no quiere hablar directamente con Dios. Bueno, Dios dejó a los pastores, ¿verdad? Los pastores son instruidos por Dios. Ellos traen una palabra fresca que Dios les da para predicarle al pueblo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después con este pueblo? Y quiero que vayamos a Números 16. Porque ellos no querían escuchar la voz de Dios directamente, pero después tampoco querían escuchar lo que Moisés decía, que Dios a través de Moisés, Dios había ordenado muchas cosas, pero después ellos querían rebelarse y le decían: pero tú quién eres para que tú nos guíes. Y así está en muchas iglesias hoy, que cuando un pastor exhorta, vienen cuestionamientos. Número 16. Dice en 16: versículo 1, dice: Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levit, y Datán, Abimarán, hijo de Eliab, Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, vienen los reclamos. Ellos no querían hablar directamente con Dios. Dios levanta a un hombre, a Moisés, para que guíe a este pueblo. Pero después ellos decían: bueno, nosotros no queremos escuchar la voz de Moisés,
Y entonces no quieren escuchar la voz de Dios y tampoco quieren escuchar la voz de Moisés. Y Moisés no venía con sus propias palabras. Moisés escuchaba la voz de Dios. Y lo que Dios le hablaba a Moisés es lo que le transmitía al pueblo. Moisés no por sí mismo escribió los 10 mandamientos. No, fue la voz de Dios que se lo dictaba. Pero el pueblo no quería escucharlo. Decía, ¿quién eres tú, Moisés? ¿Quién te ha puesto tú? Todos somos santos. Pero ellos rechazaron el querer escuchar la voz de Dios. No querían responsabilidad. No querían la exhortación directamente de Dios. Bueno, les pongo a alguien que los exhorte. Pero tampoco eso querían. Rebeldía totalmente. Rebeldía totalmente. Y como les digo, en muchas iglesias ha caído en eso, que si alguien, que un pastor predica y están cuestionando, directa o indirectamente, no les agrada nada. Por eso el Señor nos llama que somos muchas veces duros de corazón, porque no queremos aceptar la corrección de los que Dios ha puesto como ministros. Y es la voz de Dios, quien habla. Y así estaba el pueblo de Israel en rebeldía, ¿verdad? Dice Salmo 106:33, dice: y todo el que oiga o enseñe llega a ser su voz, la voz de Dios. Aún el santo y humilde Moisés habló precipitadamente con sus labios. Y se presentó mal la santidad de Dios. Por consiguiente, aunque su maestro sea tan humilde y santo como Moisés, su voz no es infalible. Hay que conocer y oír la voz de Dios directamente para poder juzgar lo que se enseña. Como les digo, hermanos, vamos a través de esta enseñanza, vamos a poder entender cuando Dios realmente nos está hablando y cuando no es Dios quien nos está hablando. Cómo escuchar la voz de Dios en estos tiempos, que hay tanto movimiento, tanto ruido. ¿Cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios? Como un pueblo, Dios lo ha reservado para que escuche su voz. Y como le leí al principio en Ezequiel, para que pueda ser atalaya. Un verdadero atalaya, no un atalaya que se duerme. El atalaya siempre estaba pendiente. Pero aquel atalaya que se dormía, ¿qué pasaba con ese pueblo? Lo invadían y eran destruidos. Porque para eso había puesto Dios. El atalaya era la voz de Dios a través de ese hombre. Y así nos ha puesto a nosotros. Por eso es la importancia de poder escuchar la voz de Dios como hijos, como creyentes, como muchas veces decimos que somos servidores de Cristo. Es a través de nosotros que hoy Dios va a hablar y por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios va a decirnos para hacer lo correcto, para que no seamos engañados por nuestro propio corazón, por nuestros propios sentimientos, por nuestras propias emociones, sino que sea la voz de Dios que realmente nos guíe. Dios no va a mandar a sus hijos a la destrucción. Cuando Dios nos envía, cuando es la voz de Dios que nos ha enviado, Dios nos da las armas necesarias para enfrentarnos a cualquier cosa. Pero si no es Dios quien nos ha enviado, va a pasar como aquellos que vinieron y quisieron echar fuera a aquel demonio. ¿Qué pasó? Salieron desnudos, salieron corriendo, salieron sin nada. ¿Por qué? Porque no era Dios quien nos ha enviado, no era Dios quien les había hablado. Y vamos a ir avanzando porque el tiempo pasa tan rápido y por eso hoy hay algo que dice, ustedes han escuchado mucho, el Dios me dijo, el Dios me dijo. Creo que se les hace muy familiar eso, ¿verdad? Dios me dijo y
¿Y qué si no me dijo? ¿Alguien sabe qué pasaba cuando un profeta decía algo y Dios no lo había enviado? Moría, hermano. Amén. Moría de profeta. Eso está escrito en el libro de Isaías también. Que el propio Señor dijo de que hay de aquel que diga el Señor le dijo y no ha dicho nada. Está digno de muerte. Eso está escrito. ¿Cuántos caerían muertos hoy en las iglesias, verdad? Cuando dicen el Señor me dijo y el Señor no ha hablado. ¿Sí, hermano Tony? Sí, amén, hermano, Dios bendiga. Qué bueno que estamos hablando de este tema tan lindo e importante, ¿no? Porque, como estás diciendo ahora, hermano Mario, que sí, eso es lo que pasaba a los profetas del Antiguo Testamento, que los mataban, ¿no? Porque eran falsos, que no era lo que Dios decía. Entonces, como está diciendo ahora mismo, hay muchos que dicen, Dios me dijo, y Dios dice esto. Pero yo pienso que cuando una persona hace con conocimiento esos engaños de decir que Dios me dijo que vas a ser sano, que Dios va a hacer esto, que Dios te va a hacer aquí, te va a hacer allá, pienso que hay consecuencias graves porque están burlando la palabra de Dios. Entonces, es un tema muy lindo porque yo sé que muchos hemos experimentado esto cuando Dios nos habla. A veces tenemos que hacer una izquierda y el Espíritu Santo nos insta a hacer una derecha. Nos damos cuenta después de que hubo una tragedia, ¿no? Entonces, esa es la voz de Dios hablándonos, guiándonos por el buen camino. Entonces, en una decisión, Dios lo hace también. No hagas esto, no hagas esto. Nos habla. Anoche mismo estaba leyendo con Oscar, está el caso de Samuel también, ¿no? Como el mismo sacerdote Elí no escuchaba la voz de Dios, y vemos cómo Samuel corría a decirle, me has hablado, me llamaste, parafraseándolo. Yo como 3 veces diciéndole, Dios le estaba hablando a Samuel, le habló 3 veces. Luego la 4ª vez le dijo, Samuel, yo creo que es Jehová que te está llamando. Y cuando te llame, haz esto, le dijo. Entonces, claramente ahí le reveló, le habló Dios a Samuel, le dijo lo que estaba pasando con el sacerdote Elí. Entonces, hay muchos casos donde Dios hablaba en el Antiguo Testamento directamente, pero sí tiene que haber una santificación, tiene que haber una íntima relación con Dios para escuchar la voz de Dios. Nos sabemos de que a través de la palabra Dios nos habla todos los días, al escudriñar las Escrituras. Yo me recuerdo hace años atrás, estábamos durmiendo con mi esposa en la madrugada. Yo digo que fue Dios que le habló a ella. Yo sé que 100% fue Dios que le dio un sueño, que le estaba pasando algo a mi hermano. Mi esposa me abre, me despierta y ciertamente nos hincamos a la orilla de la cama a orar por mi hermano. No pasaron unos cuantos minutos, hermanos. La policía nos estaba llamando que mi hermano estaba detenido en el freeway porque venía manejando borracho y se iba cruzando los carriles de un lado al otro. Y nos dijeron de que si hubiera llegado una curva peligrosa que iba a ser el final de mi hermano. Nosotros, Dios nos habló a orar, nos levantamos a orar, a clamar, y ciertamente fuimos a recoger a mi hermano borracho, tomado. Se lo llevaron preso de una vez a él. Y Dios detuvo eso, pero ahí vemos cómo Dios nos habla. Y lo importante que es estar en comunión con Dios, la relación que haya de uno con Dios, ¿no? De Dios con uno siempre. Vemos cómo en el Nuevo Testamento, en Mateo, cómo Dios a través de un sueño le habla a José, que le dice en primera de Mateo capítulo 1 versículo 20, le dice,
y pensando, dice, en él esto, dice, estamos hablando del nacimiento de Jesucristo, dice esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. Y ahí seguimos leyendo para abajo cómo Dios obra, ¿no? Es un tema muy lindo, cómo Dios, en su infinita misericordia, se comunica con el ser humano, ¿no? Y gracias, hermano, por esta clase. Sigamos adelante, no sé que nos estamos gozando. Solo quería decir eso. Amén. Hermano Osman. Sí, sí, pastor. No, esto que hizo Tony, que está muy bien, que agrega a lo que estamos viendo. Esta es una otra manera del Señor hablarnos. Gracias, Tony. El Señor nos habla de una manera, y como hizo con Tony y Xiomara, que los despertó para interceder, esa es otra manera. Esa es otra manera que el Señor utiliza, y esa es una manera muy común que el Señor utiliza. Y es más, nosotros tenemos que tener los oídos bien abiertos para el Señor cuando nos pone a alguien para que nosotros oremos, intercediendo por esa persona. Esa es una oración de intercesión que pone. Si el Señor te pone una persona en el corazón para que lleves el peso y ores por él, porque seguro que necesita de esa oración. Y esa es una manera muy, muy normal que Dios habla con sus hijos para interceder en oración por otras personas. Gracias. Amén. Hermano Osman, yo ahorita acabo de compartir algo que me sucedió hoy en la mañana, y hablando de este tema, cabal coteja con lo que estamos haciendo. Lo compartía, creo que el pastor lo único que ha visto, que yo venía manejando y que venía de repartir los ¿cómo se llama? Los tratados, y sentí ese dialecto, el habla que el Señor tiene, y me dijo esa palabra: ustedes, mi pueblo, son mi atalaya. Pero yo ni venía, o sea, yo venía manejando y no venía pensando en eso. Y ustedes son mis testigos. Realmente ustedes son los testigos de Jehová. Lamentablemente, me dice, como el enemigo ha agarrado hasta los nombres, porque atalaya lo usan los testigos de Jehová, y también ellos se llaman testigos de Jehová, y realmente los testigos de Jehová somos nosotros, su iglesia. Y atalaya, y todavía yo ya sabía que atalaya significa como muralla, protección, ¿verdad? Que el Señor puso. Y eso me lo puso en la mañana, y hoy usted saca el tema de atalaya, y yo digo, wow, cómo el Señor le habla a uno. Y eso es la forma en que el Señor habla, porque me puso esa voz que me dijo: ustedes son mi atalaya y son mis testigos. Y viene ahora a hablar, o sea, el tema referente a eso, y es una forma también que siento de que es la forma en que el Señor nos habla, ¿verdad? Amén. Y hoy precisamente yo estoy escribiendo acerca de un tema, y usted precisamente puso que nosotros somos salvos por gracia. Usted habló en Efesios, puso unos ahí en las redes, como 2 veces creo puso que somos salvos por gracia. Y como decía el pastor, hay diferentes formas que el Señor nos habla, ¿verdad? Recordemos cómo le habló le habló a Pedro, ¿verdad? En una visión, para que él fuera a la casa de Cornelio y lo evangelizara. O sea, el Señor habla de tantas maneras, pero como les digo, lo importante es aprender a discernir la voz de Dios, que realmente sea la voz de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo esto? Y hace tiempo yo pensaba, ¿por qué se ha vuelto no creíble que Dios haga tantas cosas? Que Dios haga tantos milagros, que Dios haga tanto. Dios es todopoderoso, nosotros lo sabemos. Pero ¿por qué se ha vuelto que la gente no cree? ¿Por qué? Porque realmente se ha hecho mucho show, mucha cosa que realmente no es de Dios, Y nosotros cuando escuchamos esto, ¿verdad? Dios me dijo, porque puedo escucharlo de un hermano, y Dios me dijo,
y nosotros vamos a creerlo. A Dios le habló y nosotros entendemos cómo Dios le pudo haber hablado a través de un sueño, una visión, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, tantas, ¿verdad? Pero cuando hay personas que dicen Dios me dijo, y cuando ellos dicen Dios me dijo, hay algo que va fuera prácticamente de la Biblia, ¿verdad? Cuando ellos dicen, bueno, Dios me dijo, este año será el año de tu conquista, este año será el año de tu prosperidad, este año será de gran bendición, tendrás éxito, estarás aquí, estarás allá. Y todos dicen amén. Pero cuando alguien viene y le dice, hermano, ¿sabes qué? Este año Dios me ha dicho que vas a tener muchas aflicciones, que vas a tener muchos sufrimientos. ¿Y qué viene? No, yo reprendo eso, yo no acepto eso, y ¿me entiende? O sea, por eso es que se ha vuelto que la palabra de Dios no es creíble, que muchas cosas del evangelio no son creíbles por personas que realmente no son guiadas por la voz de Dios, ¿Por qué? Porque las personas en la naturaleza carnal quieren escuchar cosas buenas. Y yo traje dos ejemplos de cómo la persona no quiere aceptar lo que Dios ya ha designado, lo que Dios realmente ha hablado. Si es cosa que es mala para ellos, no quieren aceptarlo. Primera de Reyes 22. Está la historia del rey de Israel, Acab. Y Micaías le va a profetizar algo. Dice Primera de Reyes 22, dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció el 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Verdad? Ellos era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, eran el pueblo de Dios. Dice, te ruego, dice, te digo que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y vean lo que dicen los profetas. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Estaban seguros ellos. Ya habían consultado la voz de Dios, habían escuchado la voz de Dios estos profetas, y no era solo uno, era un montón de profetas. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Y aquí está el profeta de Dios, dice Micaías, hijo de Mía, mas yo le aborrezco, dice, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Y Micaías le dice, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Cuenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Profecía falsa. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey.
Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. O sea, estaban tratando de persuadir al rey, al profeta de Dios, para que acomodara las palabras a la conveniencia del rey, a lo que los otros profetas habían dicho, ¿verdad? No. Dile también eso, dile que suba, que él va a ser prosperado, que él va a ganar esa batalla contra los sirios. Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Este profeta tenía una relación directa con Dios. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Una relación directa, una relación que nosotros podamos escuchar claramente la voz de Dios. Y este profeta iba a decir, dice, lo que Dios le dijo. No lo que los demás querían escuchar, ¿verdad? Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tenían pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor. Vuélvase a cada uno a su casa en paz. Y él más adelante, cuando seguimos hablando, leyendo la palabra de Dios, dice: ven, eso es lo que yo les decía. Este profeta nunca me dice cosas buenas, siempre me dice cosas malas. Pero no es lo que nosotros queremos escuchar, es lo que la palabra de Dios dice. Si alguien viene y me dice: mire, hermano, Dios me ha dicho que este año realmente vas a tener muchas dificultades, muchos problemas. No podemos nosotros decir no, rechazarla, no. Aceptar la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios. Y Dios nos habla como estamos aprendiendo de tantas maneras, pero muchas veces no queremos aceptar lo que es la voluntad de Dios. Y es la misma historia que pasa en Jeremías 28, cuando el profeta, el supuestamente profeta de Dios, Ananías, él le dice al rey: Jeremías 28, le dice al rey que el yugo de los babilonios va a ser quebrado en 2 años. Dice: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Este está hablando del profeta Ananías. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevar llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Nuevamente, profecías falsas, porque es lo que quería escuchar el rey. Entonces respondió el profeta Jeremías. Todos conocemos, ¿verdad? El profeta de Dios, al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén. Así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró.
Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. ¿Entienden, hermanos, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Viene el profeta que no tiene ninguna relación con Dios, le trae una profecía buena al rey, le profetiza cosas buenas, pero no, viene la palabra de Dios al profeta de Dios, quien tiene una relación íntima con él, y le dice, el yugo que tú quebraste, que era de madera. Nosotros tenemos que visualizar eso. Hay una película, la película de Jeremías, yo no sé si nosotros la vimos, cuando Jeremías entra ahí y lleva un yugo, todos conocemos el yugo, ¿verdad? Que usaban los bueyes, ¿verdad? Y viene Ananías, se lo quita y lo quiebra. Dice que así quebrará el yugo de los babilonios sobre el pueblo de Judá. Pero nosotros sabemos que eso no pasó, que el pueblo de Judá fue cautivo ¿cuántos años? 70 años fue cautivo a Babilonia. Se cumplió lo que Jehová dijo, yugos de madera quebraste, por tanto tendrás yugos de hierro. 70 años exiliados en Babilonia. Y eso es lo que está pasando hoy, como les digo, hermanos. Dios me dijo cuando Dios no me ha dicho nada. Cuando Dios no ha dicho nada. Profecías falsas, solamente queriendo alimentar la carne. Dice Ezequiel 13, dice, así, muchos profetas claman, así dice el Señor. Cuando Dios no les ha hablado en absoluto, hablan lo que les parece, no al parecer de Dios. Vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y a los que profetizan de su propio corazón. Oí la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en el desierto, fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. O sea, estos profetas no fueron enviados por Dios y ellos quieren que todavía Dios los respalde, cuando Dios no los envió. Dios no va a respaldar a nadie a quien Él no ha enviado. Si nosotros discernimos la voz de Dios y Dios me habla y me dice que tengo que hacer algo, Dios me va a respaldar, hermano. Dios lo va a respaldar a usted. Pero si usted hace algo conforme a su corazón, conforme a sus propias emociones, sentimientos, Dios no lo va a respaldar. Dios no lo va a respaldar. Dios no va a estar ahí. Dice Jeremías 14:14, dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Y más adelante en Jeremías 23 dice, profetizan el engaño de su corazón. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Ningún provecho hicieron a este pueblo.
pervertiste la palabra del Dios viviente, yo os echaré en olvido y los arrancaré de mi presencia. Hombres hablando a través de sus corazones. Y en Timoteo, 2 Timoteo 4 dice, 4:2 dice, te encarezco delante del Dios y el del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice. Y esta es la profecía, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Y eso es lo que el pueblo quiere escuchar hoy en día. Solo cosas buenas, hermanos, solo cosas buenas, solo prosperidad y más prosperidad. Van en pos de sus vanidades, engañados por su corazón, directos a la destrucción eterna. Y eso es lo que ellos quieren escuchar, maestros que se levantan conforme a su propio deseo, y ellos quieren escuchar a esos maestros. Pero nosotros escuchamos la voz de Dios. Y el hermano Gerardo creo que él dijo que en Juan dice, ¿verdad? Que mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen. O sea, nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Como decía el pastor, es inconfundible la voz de Dios. Y nosotros seguimos esa voz, porque esa es la voz verdadera, es la voz que nos lleva con seguridad a un lugar, válgame la redundancia, a un lugar seguro, ¿verdad? A un lugar que sabemos que no vamos a perecer y que Dios va a estar ahí, que Él va a respaldar. Si Él nos envió, Él nos respaldará. Vamos al siguiente punto, dice, nadie puede oír la... Perdón, hermano, que interrumpa. Solo quería compartir algo de lo que está hablando. En Primera de Juan, 4:4, ¿verdad? Dice que el Espíritu de Dios y hablando del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Dice Primera de Juan 4:1, amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, el Señor nos habla aquí que estas cosas van a pasar. Entonces, el Señor nos dice que, ¿verdad? Que hay que probar los espíritus. Y entonces uno se preguntará, ¿cómo hago eso? ¿Verdad? Si uno no tiene una relación con el Señor íntima, si uno no desea escuchar la voz del Señor, si uno no cree, ¿verdad? Que Dios quiere hablarme o que Dios nos puede hablar, entonces no vamos a poder probar esos espíritus. Así que la clase está maravillosa en cuanto nosotros busquemos esa relación con el Señor, ¿verdad? No la religión. El Señor, por su misericordia, ¿verdad? Nos habla, nos consuela, nos habla de muchas formas y hay que probar todo, ¿verdad? Vean a alguien, le cuente un sueño, le diga, el Señor me dijo, dice que hay que escuchar, ¿verdad? Y probar, y cuando las cosas no se cumplan, ¿verdad? Entonces se sabe que pues eso no venía del Señor. Así que el Señor nos equipa en toda situación, pero lo triste es que, por ejemplo, le voy a leer el 1 de Juan 4:6, dice,
dice, hijitos, vosotros, perdón, 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, hablando de los que vienen, ¿verdad? Y nos hablan y nos dicen cosas que no es el Señor, porque mayor es el que está en vosotros, dice, perdón, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, nosotros mismos también, ¿verdad? A escuchar, podemos reconocer si es el Señor. También cuando las personas escuchan a los que hablan sandeces, los que hablan cosas que no son, ¿verdad? Que piden y todo es para bueno y solo piden y siempre está el Dios dinero envuelto en esto, de una forma o de otra. Aquellos que escuchan es porque tampoco saben discernir la voz de Dios, entonces van a escuchar estos espíritus engañadores y nosotros tenemos que mantenernos en comunión con el Señor íntimamente, querer, desear, escuchar su voz para ser dirigidos, para edificarnos unos a otros, porque cualquiera puede caer en estos engaños, porque el enemigo es tan sutil que te habla de una manera que wow, ¿verdad? Y simplemente probar los espíritus y eso lo podemos hacer cuando podemos tener esa intimidad con el Señor y reconocer su voz. Así que solo quería compartir esto y Dios les bendiga. Amén. Y aquí venimos a este punto. Una de las maneras, formas de que pasa que cuando no podemos escuchar la voz de Dios. Dice que no podemos escuchar la voz cuando hay un ídolo o un tropiezo en el corazón. Pero podríamos ponerlo de esta forma: cuando hay pecado, cuando no estamos bien con Dios, no podemos escuchar la voz de Dios. Hermano. Amén. Amén, hermano, dígame. Bendiciones. ¿Será que uno no puede escuchar la voz de Dios, pero cuando uno ora, lo puede sentir en el corazón, puede sentir su presencia? Cuando uno está orando, que se siente esa emoción, esa cosa en el corazón que le da a uno esa paz, esa alegría, algo se siente. Por eso digo yo, si no lo puede escuchar uno auditivamente, pero lo podemos sentir, ¿será lo mismo? Amén, amén. Dios de una manera u otra nos conforta para cada necesidad, para cada cosa. Dios, podríamos decirle de esta forma, Dios nos habla, Dios trae eso a nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué trae eso a su corazón en esos momentos cuando usted ora? Porque usted lo está buscando, usted quiere una intimidad con Él. O sea, entonces Dios está ahí, Él está presente confortando su corazón. Como hay una alabanza que cantamos, que aunque no podamos verlo, pero podemos sentirlo. Podemos sentirlo. Esa es la comunión que quiere nuestro Señor. Él estará ahí. Hay un pasaje bíblico del profeta Elías. El profeta Elías está muy deprimido y Dios viene y aparece de una forma con un viento apacible, La presencia de Dios, hermana, la presencia de Dios la puede sentir de muchas maneras. Si usted está buscando una relación íntima con Él, Dios estará ahí de una u otra forma. Dios le estará hablando a su corazón. Esa es la intimidad que tenemos que tener cada uno de nosotros con Dios. Okay. Y es maravilloso que se siente. Amén, amén. Así es. Muchas veces podemos estar orando y
salen las lágrimas de eso, ¿verdad? De esa emoción, porque es la presencia de Dios que está en ese momento tocando nuestro corazón. Amén. ¿No? Esa era mi pregunta. Amén, hermano. Y ahora vengo, ¿cómo no escuchamos la voz de Dios? Cuando le decía, cuando cuando tenemos pecado, hermano. Y yo no sé si ustedes han pasado por esas situaciones, pero es algo que en nuestro corazón se siente vacío. Es como una tristeza de que Dios no, como que Dios está callado en ese momento, como que, no sé, Dios no está ahí, porque Él no puede estar en eso, porque nuestro corazón está en pecado, nuestra vida está en pecado. Y se siente alguna sensación como más que nada de tristeza cuando Dios no nos está hablando. Dios no nos está hablando, no sé si porque nuestro corazón todavía está ahí, que no quiere reconocer y no quiere aceptar el pecado, ¿verdad? Pero en el momento en que nosotros dejamos ir todo eso, Dios nos vuelve a hablar. Dice en Ezequiel 14, dice: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Dios entrega al que consulta como al falso profeta. Los dos los entrega a la destrucción. Es cuando cuando realmente no queremos reconocer nuestro pecado, Dios está callado. Dios no está hablando. Dios está esperando el momento de que nosotros aceptemos realmente que hemos pecado y que reconozcamos eso, ¿verdad? Para que Él vuelva a seguir hablando a nuestro corazón. Amén, hermano. Le quería compartir, usted preguntó si, ¿verdad? Si quizás alguien había sentido esto, ¿verdad? Cuando sabemos que estamos mal, aún estando en la iglesia podemos estar enfocados en cosas que no nos edifica, y uno como que se ensaña en algo, y entonces empieza ese sentimiento, ese sentir donde lo describía yo a mis hermanas en la reunión de damas, cuando trataba de orar y no podía, me arrodillé y no sabía ni qué decirle a Dios, no sabía ni cómo. Le decía yo a Tony, me siento seca, me siento vacía, siento que yo necesito su presencia, y a veces no es que uno haya hecho, no sé, metido, robado, ni nada de eso, simplemente a veces son las actitudes de uno, ¿verdad? Hablando de mí, y cuando estoy orando, no podía orar, y Tony se arrodilló ahí conmigo, entonces yo solo empecé a llorar y decirle: Señor, no sé ni cómo hablarte, hasta me avergüenzo de estar aquí porque no puedo ni hablarte,
y mi espíritu, ¿verdad? La misericordia del Señor, yo empiezo a hablar cosas que no eran buenas, ¿verdad? Pero el Señor al que ama, lo corrige. Y el Señor empieza a hablar a mi vida y yo empiezo a expresar todo lo que siento. Y me dice el Señor, y ahí es donde uno dice, el Señor me dijo, ¿verdad? Y muchos dirán, cada rato te dice, y Salmo 32. Y cuando yo vengo al Salmo 32, hermanos, y ustedes lo pueden leer porque yo sé que, ¿verdad? La clase hay que avanzar, sobre la dicha del perdón. Cuando David dice que él mientras callaba, sus huesos se envejecieron, ¿verdad? En su gemir todo el día, porque de día de noche se agravó sobre mí tu mano, y habla cómo se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿verdad? Y así me sentía yo cuando uno, por diferentes razones, como que sí, no escuchas la voz del Señor y te sientes tan triste, tan seco, tan débil, como que nada te causa ni una sonrisa. Y esa es la experiencia que yo tengo al, ¿verdad?, estar en pecado, o hacer cosas que a Dios no le agradan, o pensar cosas que a Dios no le agradan. Y así es como, ¿verdad? Esa es mi experiencia. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, hable, pastor. No, dale, Tony. Dale usted primero. Yo, sobre el texto que estás leyendo ahora, hermano Osman, de Jeremías 14, es tan lindo porque fíjate cómo se conecta con la otra clase, ¿no? Como veíamos que el Espíritu de Jehová venía y lo atormentaba. Y quiero leer textualmente lo que vos leías recién textualmente, ¿no? Dice, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarnimiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, fíjense, y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta. Este texto de Jeremías es tan importante porque está hablando del hombre que se crea su propio ídolo, ¿no? Su propio Dios. Y eso es lo que Osman está enseñando hoy, que sucede continuamente y que la palabra dice, dejan a Dios en vituperio. Es decir, al que le echan la culpa después es a Dios. Entonces, el Señor dice, hay consecuencias contra estos falsos profetas. Pero una de las mayores consecuencias es que sus profecías son de engaño porque yo lo permito que sea así. Ellos profetizan en base al Dios con minúscula que han creado para profetizar y declarar y hacer estos shows, pero de esta misma manera, yo mismo los voy a dejar en ridículo. Yo mismo, dice el Señor. Por eso es que este tema es tan lindo y tan profundo, y se va el tiempo como mucho y no todos queremos participar. Pero esa es que aprender de estos temas, aprender cuál es la función del pastor y aprender cuál es la función nuestra. Nosotros tenemos que volver al comienzo, en donde dice que el pueblo no quería hablar, y el pueblo tiene que hablar con Dios. El pueblo de Dios tiene que hablar con Dios. No tiene que esperar que el pastor hable con Dios y después le transmita. No, el pastor va a alimentar al rebaño, lo va a guiar al rebaño a través de la palabra, pero cada uno individualmente tenemos que hablar con Dios y no hacer como el pueblo hacía con Moisés. Porque de esa manera, cuando hablamos con Dios, nuestros oídos conocen la voz de Dios
Y nosotros cuando escuchamos que viene un falso profeta y nos profetiza estas mentiras sobre lo que va a venir, sobre la vida, sobre la iglesia, nosotros automáticamente sabemos que es falso. Y como Jeremías y como los otros hombres de Dios, denunciamos esa falso y que decimos nosotros, falsa doctrina. No me importa su pecado, no me importa su vida de pecado, no me importa su vida de santidad, no me importa el dinero que dé a los pobres, no me importa cómo ayuda en su país. Si él se considera pastor y predica una falsa doctrina, es anatema. Eso dice la palabra de Dios. Gracias. Hermano Tony. Amén, hermano. Disculpa que te estamos quitando bastante tiempo, pero sí es tan importante. De eso se trata, de que todos participemos y aprendamos juntos. Amén, gracias. Estaba viendo que lo que dijiste de los pecados, ¿no? Que como los pecados nos impiden, nos ponen en mal con Dios. Eso mismo nos aparta de la presencia de Dios. Y como dicen los puertorriqueños, ahora sí que con a calzón quitado, ¿no? Porque a mí me ha pasado eso. Yo a veces hay noches que no he podido ni dormir, completamente sentado, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Y cuando se pierde por cierto tiempo la comunión con Dios por cosas malas que hacemos, ¿no? Es una realidad y eso es lo más terrible que puede haber. Posiblemente la gente mundana que no conoce de Dios duerme más tranquilos que uno a veces. El libro de los Efesios, capítulo 4, nos da un listado de cosas y el 5 sigue para adelante ahí, ¿no? Y estaba viendo, son unas 3 cosas simples que dice, airaos pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo, con solamente enojarnos, lo tomamos en serio y no nos acostamos a dormir, tratamos de dormir, no dormimos y no le pedimos perdón a Dios. No nos ponemos a cuenta con Dios todo por el ego, porque yo tengo la razón, no, porque es así. Entonces le damos una entrada, le abrimos la puerta al mismo diablo, que eso puede pasar, ¿saber cuánto tiempo? A mí me ha pasado eso. Entonces es una realidad tan grande y simplemente dice, el que hurtaba no hurte más, simplemente la mente lo hacemos, dice, ninguna palabra corrompida, sigue para abajo. Salga de vuestra boca. Dice, el 30 dice aquí del capítulo 4 de Efesios, dice, no contristéis al Espíritu Santo, dice, de Dios, dice, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Entonces, lo ponemos triste al Espíritu Santo. Eso es lo que pasa cuando hacemos cualquier cosa mala, quizá robamos, quizá hacemos cualquier cosa que no es agradable a Dios, entristecemos al Espíritu Santo de Dios, luego vienen las consecuencias, que si no nos ponemos a cuenta con Dios, nosotros mismos sufrimos, nosotros mismos estamos pagando eso. Pero vemos cómo sutil es el enemigo para meterse. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le abrimos la puerta. Y el capítulo 5 sigue más para adelante con todas las cosas más grandes de fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, avaro, cuanta cosa. Y ciertamente lo que quería compartir es de que eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. Depende de nosotros cuánto tiempo vamos a estar separados de Dios. Es muy importante estar a cuenta con Dios, ¿no? Y dice, déjame leerte algo aquí. El 32 al final del capítulo 4 Efesios dice, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándonos unos a otros, que a veces por decir que tenemos la razón no perdonamos o el otro no nos perdona y es una guerra terrible entre nosotros mismos. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros. Entonces ahí viene el amor y la gracia de Dios, ¿no? que atribuye a esto. Y solo eso quería compartir, hermano. Y es una realidad tan grande, ¿no? Amén, gracias hermano, gracias por el aporte y lo que el pastor decía anteriormente es una realidad, hermanos, es una realidad tan grande de tener, y con eso comenzamos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener una relación personal
para poder escuchar la voz de Dios. Y nosotros, el hermano Juan decía, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle algo, hermano. Puedo hablarle muchas cosas. Y él hablaba de doctrinas, las doctrinas. Y yo algo que me ha quedado siempre es la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas. Que los nicolaitas decían que no importa lo que nosotros hagamos en el cuerpo. Usted puede hacer cualquier cosa con su cuerpo y no afecta a su espíritu, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no nos dice eso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comprender eso si nosotros no tenemos una relación con Dios? ¿Y cuál es la relación con Dios? A través de la palabra. A través de la palabra. Si nosotros no escudriñamos, yo puedo venirle a decirle cantidad de cosas, y eso está pasando en muchas iglesias. Muchas iglesias que solamente se conforman con lo que el pastor les predica, o sea quien esté en el púlpito, pero no escudriñan. ¿Por qué? No tienen una relación personal con Dios. Y él, como decía nuestro pastor, que Dios nos llama a tener una relación íntima. Esa es una relación personal, una relación estrecha. ¿Para qué? Para no ser llevados, como dice la palabra, por cualquier viento de doctrina. O sea, lo que me digan, allá voy, como dice, a dónde va gente, a dónde va la gente. Todos van para ahí. No. Nosotros tenemos que tener esa relación personal con Dios. A través de las escrituras, Dios nos habla de diferentes formas. Ya sabemos, y ya sabemos que hay muchas formas en que Dios nos habla, pero todo lo que Dios nos habla, hermanos, no va a estar fuera de su palabra. No va a estar fuera de su palabra. Y vamos al otro punto. Voy a ir rapidito. Dios nos ofrece una palabra vivificadora y fresca para cada nuevo día. Dice Hebreos 3, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en Jeremías 7:13 dice, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Pero nosotros tenemos que tener esa comunión. ¿Dónde? En el aposento. Subamos al monte, hermanos, al monte de Sión a orar. Tengamos esa comunión en la oración. Dios nos está hablando. Dios tiene una palabra para nosotros cada día. Busquemos esa palabra, eso que Dios quiere para nosotros al comenzar el día. Ok, ¿qué tengo que recorrer hoy, Señor? Que sea Dios realmente hablándonos, que sea realmente la palabra de Dios dirigiéndonos, que sea su voz que podamos escuchar cada día. Dice Isaías 30:21, dice, este es el camino, andad por él. Este es el camino, andad por él. Buscando a Dios cada día, cada momento, cada despertar, cada instante, regocijarnos en lo que Dios quiere para nosotros cada día, lo que Dios nos manda. El deseo de Dios para su remanente santo es que su gozo sea mayor, que su gozo mayor sea el sonido de su voz. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Nuestro mayor gozo debe ser escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, el pueblo, el esposo, ¿verdad? Nuestro amado Señor Jesucristo. Escuchar la voz de Él cada día tiene que ser nuestro mayor gozo. Dice, este es otro punto, dice, cuando no oyen la voz de Dios, los hombres van a donde Dios no los envía. Si
dice aquí el pastor Wilkerson, él pone, dice pone un ejemplo personal, dice, cuando no oyen la voz de Dios, los hombres se afanan y trabajan por él sin ser enviados. Están por cuenta propia. Y como le decía anteriormente, ¿verdad? Por los deseos de su corazón. Y él dice, yo pasé por ahí, hice lo bueno, acepté retos, con la completa certidumbre de que estaba luchando contra los obradores de la iniquidad. Terminé, dice, con una deuda de miles de dólares, cansado y desilusionado, pidiendo socorro a cada vuelta. Dios no me había enviado. Entonces, porque Dios no lo había enviado, ¿fue a dónde? Al fracaso rotundo. Dice al final, no obstante, dije, no más, Señor, ni un paso más, a menos que tú lo mandes, ningún movimiento haré hasta oír tu voz. Si Dios no nos manda, no nos tenemos que mover. Hagamos como el profeta Ezequiel, que dice que por 7 días se quedó quieto, atónito, dice, se quedó ahí como petrificado, ¿verdad? Sin moverse, porque no había escuchado la voz de Dios. Dios no lo había movido. Cuando vino y Dios le habló, él profetizó. Y así tenemos que ser nosotros. Si no escuchamos la voz de Dios, no hagamos ningún movimiento. Quedémonos quietos. Y estos son los puntos que él dice. Los 4 principios nos ayudan a oír correctamente la voz de Dios. Apocalipsis 1:17 dice que Juan oyó su voz y dijo, cuando le vi, caí a sus pies. Su voz siempre nos lleva a Cristo. La voz de Dios, la verdadera voz de Dios, siempre nos llevará a Cristo. Siempre nos llevará a nuestro amado Señor Jesucristo. 2 dice, su presencia siempre acompaña su voz. Nos sentiremos subyugados y llenos de gozo por la gloria de su presencia. Y lo que la hermana María decía, que sentía ese gozo, ¿verdad? Que sentía eso, ¿verdad? Eso en el corazón. ¿Por qué? Porque es la presencia. 1 dice, la voz de Dios nos lleva a Cristo. 2, Él siempre estará presente. Siempre sentiremos el respaldo de Dios cuando es la voz verdadera de Él, cuando Él realmente nos ha enviado. 3, su voz nos dará la certeza de las Escrituras. El Espíritu Santo nos guiará a la confirmación en su palabra. Todo lo que Dios hable debe estar de acuerdo en todos los puntos con las Sagradas Escrituras. Si escuchamos una voz que está fuera de la palabra de Dios, no es la voz de Dios. Porque la voz de Dios siempre nos llevará a las Escrituras. Todo lo que Él hable se sostendrá ante el trono del juicio de Cristo, en toda su pureza y abnegación. Todo lo que Él hable se sostendrá ante el trono del juicio de Cristo. O sea, será confirmado, ¿verdad? Todo lo que Dios, si es la verdadera voz de Dios, será confirmado aquel día. Y estos son los cuatro principios que el pastor Wilkerson dice, que la voz de Dios nos lleva a Cristo, la presencia de Él, siempre sentiremos su presencia, todo estará de acuerdo a la palabra de Dios y todo será confirmado ante el juicio de Cristo, ante el trono del juicio de Cristo. Así que, hermanos, esta es la enseñanza. Aprendamos a oír la voz de Dios, a discernir la voz de Dios para ser guiados, para no ir a la destrucción, ¿verdad? Dios, cuando nos envía, nos dará las armas que nosotros necesitamos para enfrentar cualquier situación donde nos encontremos. Así que gracias, hermanos, por esta noche. Gracias a cada uno por su participación. Que Dios les continúe bendiciendo. Cada día aprendemos de la palabra de Dios. Cada día nos deleitamos en su palabra, una palabra tan maravillosa y hermosa, digna de ser escudriñada cada día. Un tesoro tan grande que nos ha dejado nuestro Dios. Así que, hermanos, bendiciones. Pastor.
terminamos. O si alguien quiere comentar algo para finalizar. Gracias, hermano Osman. Hermosa la clase, el libro está bien lindo y le damos gracias al Señor por todos ustedes, hermanos, que participan. Quiero orar pidiendo al Espíritu Santo para que hoy puedan escuchar la voz del Señor. Padre, estamos en tu presencia por tu palabra. Tu palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tu palabra dice que nosotros oímos tu voz y te seguimos porque conocemos tu voz. Queremos, Señor, en esta noche venir clamando en el nombre de Jesús, Padre, que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los hermanos que estamos acá reunidos, escuchando y participando de este libro. Queremos oír tu voz, Señor. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre la vida de mi hermano Gerardo. Derrama de tu Espíritu Santo sobre la vida de mi mamá y mi papá allá en Argentina. Sobre la vida de María y de José en México y de su hijo, si está ahí. Derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los miembros de la iglesia, cuerpos de Cristo, y también de los que puedan estar escuchando a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús queremos ahora, Padre, que ese Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros y que así como un día pudimos escuchar tu voz, esa dulce voz del pastor de pastores, del que conoce a sus ovejas, el que sabe cada uno de los problemas, permite, Señor, que se abran los oídos. Como tú decías, éfeta, ábranse. Ahora, Señor, clamamos a ti para que esos oídos circuncidados permitan escuchar tu voz y no escuchar la voz de nadie más que no sea tu voz espiritual. Ayúdanos, Señor, a entender que agarrados de ti, nada nos podrá separar. Ayúdanos a tener un encuentro personal diario contigo, Señor. Que cada mañana al despertar tú seas nuestra voz. Que en el camino al trabajo tú seas nuestra voz. Que en medio de alguna circunstancia que nos pasa durante el día podamos reaccionar conformes a esa voz. Y así como comenzaste la buena obra en nosotros, perfeccionándonos en carácter, perfeccionándonos nuestra manera de responder, perfeccionando nuestra mirada, nuestro tono de voz, nuestra forma de ser varones o de ser mujeres, nuestra forma de ser papá o de ser mamá, de ser hijos. Sigue perfeccionando, Señor, a los hermanos que comenzaste esta buena obra y que cada uno de los que estamos aquí hoy podamos oír tu voz y no endurecer nuestro corazón. Te lo pido, Padre, en el dulce nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre y agarrado de la palabra, que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os dará. Esta noche clamé a ti, Padre Santo, en el nombre de Cristo, para que estos oídos sean circuncidados. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. La paz del Señor para cada uno de ustedes.